Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. Amigos, oyentes de la radio, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Y lo que digo no es llenar el espacio, ni mucho menos. De verdad, llegar al programa a uno le motiva y siento una tremenda alegría y satisfacción personal poder compartir la programación diaria por Siempre Sucre a través de Global con gente, con ciudadanos que de una u otra manera le ponen el hombro a Sucre desde el punto de vista empresarial, artístico, cultural, deportivo, dije empresarial, ¿verdad? Político también, porque hay buenos políticos que indudablemente pueden seguir haciéndole bien al departamento y a la ciudad. Hablo de políticos, no hablo de politiquería. Muy buenas tardes para todos, un gusto de poder compartir nuestra programación vespertina acá en Global. A ver, no sé cómo presentarlo. Íntimamente vinculado al fútbol desde muy niño, transitó varios equipos. Naturalmente que el Independiente fue el bastión donde se mostró. Otros equipos del interior también. Llegó a la selección boliviana en algún momento y no sé, ojalá esté equivocado, pero creo que es una de las pocas, si no la única promoción del fútbol regional de los últimos años acá en Sucre, con posibilidades de militar en cualquier equipo del interior o con posibilidades de llegar a la selección. Ya lo hizo en una oportunidad. Amigos nuestros, está con nosotros Yesir Martínez, ¿no? Sí, el volante, él me decía, ¿tú eres volante ofensivo? No, soy mixto, me decía. Mixto, sí, mixto. Hoy se maneja mucho ese término, ¿no? En el fútbol, mixto. Queridos Yesip, bueno, primero bienvenido aquí a la radio. Gracias por el tiempo. Te voy a tutear porque eres chico para mí. 22 años estás despertando la vida, pero en el fútbol ya tienes relativa experiencia. Buenas tardes. Buenas tardes, don Fabio. Sí, muy agradecido con usted por la invitación, sobre todo por poder darme a conocer un poco más, hablar un poco de lo que refiere mi carrera y como dijo también un poco de mi vida en realidad, ¿no? Para poder hablar con usted. Quise hacerte entrevistas en un par de oportunidades, pero justo coincidía con las prácticas, ¿no? Sí, bueno, muchas veces ya hubo la oportunidad, sin embargo teníamos, ¿no?, el percance de que cruzaban horas con las prácticas, pero gracias a Dios hoy se pudo dar. Perfecto. A ver, ¿quién es Yesir Martínez? Cuéntale a la gente. Bueno, yo soy un joven, ¿no?, de 23 años que ¿Ya cumpliste 23? Sí, 23 ya cumplí. Ajá. Que nació aquí en Sucre. Mis papás son del interior del departamento. Mi mamá es de la localidad de Alcalá, mi papá de la localidad de Padilla. Chuquisaca Centro. Chuquisaca Centro. Querido, lo conoces, ¿no? Sí, para Alcalá, fin de año es una Padilla, tradición poder ir por esos lugares, ¿no? Pasar Navidades. Carnaval también. Carnaval, alguna vez a Padilla, que es muy bonito también. Sí. Tengo un hermanito menor que este año está en la promoción en el Colegio La Recoleta. Bueno, gracias a Dios tengo la dicha de poder contar aún con mis dos abuelitos por parte de mi mamá, que ambos son profesores también. ¡Qué bien! Y bueno, por parte de mi papá ya nos están acompañando desde el cielo. Muy bien. ¿Qué se llama tu papi? Mi papá Efraín Martínez, mi mamá Olivia Salazar. Olivia Salazar. Mi hermanito Mateo, Juan Mateo Martínez. Perfecto, el hermano Juan Mateo. Juan Mateo. ¿En la Recoleta? En la Recoleta este año promoción ya. Ajá. Dios mediante pronto a salir y a empezar a estudiar. A ver, ¿en qué barrio has nacido? Bueno, yo hasta mis 7 años vivía en un pueblito que se llama
Tarabuquillo con mi abuelita, Ujú. porque ella es profesora del área rural y bueno, por motivos de que mi mamá seguía estudiando, mi abuelita se hizo cargo de mí. Una vez llegué aquí a Sucre a mis 7 años, hasta mis 12, 13 años viví aquí por la zona de Refisur, en la calle Jamaica, De Fisur, ajá. en la calle Jamaica, y Ya. ya próximamente, con mucho esfuerzo, pudimos venirnos ya a lo que es nuestra casita ahora, que es aquí por la zona La Recoleta, que es donde vivimos actualmente, ¿Y ¿no? desde qué edad has hecho fútbol? Bueno, la verdad es que sería mentir quizá poner una edad exacta, pero desde que tengo memoria, la verdad es que siempre estuve, ¿no?, vinculado a una cancha, jugando Ya. ya sea con mis amigos, pero a nivel competitivo se podría decir en una escuela de fútbol desde mis 7 años, ¿no?, que pude ingresar. 7 años en la escuela de fútbol. A mis 7 años ¿Y inicié. cuál fue la escuela? En universitario, en el club universitario. En el club universitario. Sí, hice todas mis inferiores desde mis 7 hasta mis 16 años. Vale decir que cuando ya tenías uso de razón, 7 años, dijiste me encanta el fútbol, y tu papá te llevó a la escuela. Sí, bueno, fue así, ¿no?, que me pudieron inscribir para poder, como le digo, hacerlo ya a un nivel más competitivo, para poder yo promocionarme, para poder sobre todo ya estar en más relación, ¿no?, con lo que es los campeonatos. Claro, Yesif, a ver, ¿en qué divisiones has estado con el universitario en la escuela? Bueno, inicié desde mis 7 años hasta mis 16 de corrido, tuve 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, alrededor de 9 años, ¿no?, que En el universitario. En ¿El pase le pertenecía a la U? Sí, el dueño de mi transfer era universitario. Gracias a Dios pude también jugar ahí mi primera Simón Bolívar, cuando una vez descendió, ¿no? Jugué el 2019, si no estoy mal, mi primera Simón Bolívar ahí. Ahí fue tu primer equipo. Exacto, equipo se podría decir a nivel de primera, ¿no? De Obviamente primera. estando en Simón Bolívar, pero Ya. con gente grande, gente Claro. mayor. Antes, ¿en qué equipos recuerdas de las divisiones inferiores en la U? En la U que jugábamos siempre era un clásico rival muy fuerte, en ese tiempo Francesa, me acuerdo. Un equipo Capital Fútbol Club, que tenía buenos jugadores. Ya. Y bueno, después a nivel local, lo que sería Sucre. En el universitario, ¿a qué compañeritos recuerdas? Bueno, la verdad es que podría nombrar uno a uno, sin embargo, de los que los tengo muy presente, Diego Mollo, Adrián Porcel, que éramos compañeros de categoría. Al hijo del Morocho. Hijo del Morocho. Ya. Después Jared Estrada, Alejandro Llanos, Jorge Vargas, Marco Vargas, Nelson, varios compañeros. Qué los lindo. tengo muy- Y llegaste me dices, a jugar la Copa Simón Bolívar con Universitario. Con Universitario. ¿Quién fue, estaba de técnico? ¿Quiénes eh, eran tus compañeros? El que inició como técnico esa Copa Simón Bolívar fue el profe Richard Cueto. Después llegó el profe Adrián Romero, un argentino. Ese año como compañeros los más experimentados, Mijail Avilés, Gary Saldías, jugadores, ¿no? Recuerdo. Ya, y dime, ¿cómo les fue? Ese año quedamos a 2 puntos para clasificar a los playoffs y no pudimos lograr el ascenso. Sin embargo, para mí personalmente fue bueno, ¿no? Porque ahí es que me llamaron de Bolívar. Al año siguiente me pude ir allá a la preprofesional a vivir a La Paz. A ver. Del Universitario, Sí. Copa Simón Bolívar. Simón Bolívar, exacto. Ya, ¿te mostraste ante la gente? Sí, bueno, pude jugar muchos partidos. De los, me parece, 16 posibles, jugó unos 10, 11 Ya. como juvenil con ¿Y 17 te vieron? años. Sí, de ahí me llamó el profe Walter Flores de allá de La Paz y pude Ajá. ir a... Walter Flores, el que era El que era capitán de la selección. capitán de la selección, Sí. capitán del Bolívar. Claro, era un Bastión ahí al medio. claro, bastión, era volante de contención. Él sí era volante de Claro, contención. gran figura, Walter Flores, ¿no? Exacto. Ajá. ¿Y te fuiste al Bolívar? Fui el año pandémico, fui que estuve allá. Estuve viviendo durante 3 meses. En ese tiempo pude subir en unas 4 o 5 oportunidades ya a entrenar con el primer plantel del Club Bolívar, ¿no? Con la profesional. Y bueno, lamentablemente o quizá afortunadamente, solo Dios sabe por qué pasan las cosas, ocurrió la pandemia, cada quien volvió a sus lugares, en mi caso aquí. Y ya cuando era por septiembre, octubre, obviamente como nosotros éramos del plantel preprofesional, nos dijeron que ya iba a ser para el 2021 directamente allá en La Paz, que nos iban a tomar en cuenta. Así es que me dieron a préstamo a Fancesa, ese año al Club Fancesa. Ah, el Bolívar, ¿va a decir que el Bolívar te compró? Sí, bueno, hicieron la transacción indirectamente, se podría decir, con Universitario.
ellos fueron los que pusieron la plata y bueno, para poder dejarme Ya. libre, ¿no? ¿El Bolívar te transfirió a Francesa? Me dio a préstamo, sí, a préstamo. Ya. Y ese- Antes, en el Bolívar, ¿a quiénes conociste? Dejó chicos también. Ahora que están muy consolidados y son pilares fundamentales, compartí en la preprofesional con Gabriel Villamil. Ah, con Villamil. con ¿Fue tu Villamil, compañero? Mi compañero en la preprofesional. Yomar Rocha también, que ahora está jugando en la selección. Ya. Después Luis Flores, que también está jugando en la liga. De ese grupo que era del Bolívar, Del estamos Bolívar, hablando. exacto, esa Ya. camada se puede A ver, decir. yo ahora, tal vez reiteradamente te pregunto, ¿y por qué te viniste? Fue el tema netamente pandémico, que nos Pero hicieron volver. era para todos. Era para todos. ¿Y no quisiste volver a La Paz? ¿Qué? Al año siguiente, el 2021, me llamó el profe Walter Ujú. para poder volver y me salió ahí la oportunidad de Independiente, que me hablaron. No, pero me dijiste antes Francesa. Claro, o sea, Francesa fue en el año de pandemia, que fue el 2020. Ya. Jugamos la Copa Simón Bolívar, con Francesa igual quedamos a un paso de ascender. Cuando, estoy recordando, fuiste en ese equipo de Nos Francesa, hicieron donde la mala jugada en Tarija. en Tarija, donde Exacto. un árbitro, pero sin escrúpulos y de una manera vergonzosa, vendió el partido a favor de Tomayapo. Tomayapo. Exactamente. Les inventaron penal, Penales. si no me equivoco. A mí me expulsaron en esa semifinal. A ti te expulsaron en los últimos minutos, Sí. inventaron un penal y creo que el árbitro prolongó 15 minutos, ¿no? 15 minutos de alargue que nada que ver. Y estuve ahí, ese año fue que estuve ahí. A punto de subir a la A liga. nada quedamos allá a un paso, porque ese año ascendían dos. En realidad la semifinal era casi ya el ascenso, ¿no? Se podría decir, porque los dos equipos que llegaban Francesa a la final... pudo estar en el fútbol profesional. Sí, quedamos a 5 minutos de estar en el... ¿Y por qué te expulsaron? ¿Por jorobarte? Sí, bueno, la verdad es que son jugadas que, analizándolo ya fríamente, quizá decía uno, ¿no?, que estuve equivocado, pero no, la verdad es que pude analizarlo con mucha... Era para perjudicar al frialdad. Francesa. Sí, no había... No tenía pies ni cabeza, como se dice. Oiga, ese partido el periodista deportivo de Sucre lo recuerda porque fue un robo, pero descarado, hombre, por parte de ese árbitro que seguramente cobró Sí, no, la verdad es que... buena guita, ¿no? Imagínense cómo estábamos nosotros, la familia de cada jugador. La verdad es que en ese momento era una sensación de impotencia y de... No podíamos creer lo que estaba pasando, ¿no? Si transmitíamos ese fútbol, no sé si estaba Miguel Coro o Benedicto Arancibia en Tarija, pero daba bronca, daba rabia la manera como le eliminaron a Francesa de poder llegar al fútbol profesional boliviano. Bien, y terminaste tu presencia en calidad de préstamo en Francesa. Exacto, yo tenía un año de contrato con Bolívar Ya. y terminó, y al año siguiente me llamó, ¿no?, el profe Walter para poder volver. Y bueno, en realidad yo ya estuve decidido a volver, tenía que incorporarme allá a La Paz. Sí. Sin embargo, en ese tiempo recibí el llamado, ¿no?, de aquí de Independiente. Y bueno, analicé fríamente por las oportunidades, ¿no? Obviamente Y el Bolívar es el Bolívar, pero sabía que tenía poco chances mínimas de poder debutar, quizá porque en ese tiempo Bolívar estaba comprando a muchos jugadores jóvenes y quizá iba a ser muy difícil tener un espacio, ¿no? Así es que prioricé quizá tratar de tener la oportunidad de poder debutar, mostrarme aquí, y decidí quedarme aquí, ¿no? Quedarte en Independiente. Pero, ¿ya te habló Independiente? Sí, ya había, justo el año que jugué en Francesa también me hablaron, pero por cosas del destino, no recuerdo los detalles exactos, terminé jugando en Francesa, ¿no? Si es que al año siguiente ya también decidí quedarme, ¿no? En Independiente. Ya, Independiente estaba todavía en el fútbol regional, todavía no había logrado, o ya logró el No, título. justo fue ese año ascendió Independiente y Tomayapo, ascendieron los dos, el 2020, el año El de la 2020. pandemia, sí. ¿Tú jugaste el 2020? 21, El 21 con el Independiente y en el fútbol ya profesional. en el fútbol profesional. Y a ver, cuéntanos. Y bueno, ahí es igual un poco anecdótico, ¿no? Yo ya tenía que iniciar desde el primer partido, el profe me tomó en cuenta para debutar aquí contra Oriente, y resulta que ya estoy calentando en la cancha, y como a mí me habían expulsado en el último partido de Simón Bolívar que le comentaba de Francesa, tenía una sanción que arrastraba, que había sabido contar para el año siguiente en la liga. Ajá. Así es que no pude jugar, inició otro compañero que lo estaba haciendo muy bien y tuve que esperar, no sé si 4 fechas para que recién me llegue mi oportunidad. Y bueno, una vez me llegó, gracias a Dios pude consolidarme, afirmarme, y ese año fue el gran año para El Independiente. año 2021. Luego El año ya en el fútbol profesional. El año ¿no? del campeonato. El año del campeonato. Exacto. A ver, Jesse, antes de hablar del Independiente, de esa alineación, de esa conformación, ¿siempre volante?
Sí, bueno, siempre he sido volante, De ¿no? chico, ¿en qué Bueno, jugabas? ¿En qué puesto? de niño se podría decir, mi posición era central, porque tenía un remate muy fuerte y era, creo que para despejar, jugaba atrás. Atrás. Después de a poco ya, con el pasar de los tiempos, el profe Saturnino Neto, un brasilero, fue el que más me fue consolidando al medio. Al medio. Y de ahí ya, únicamente al medio, hasta que el año pasado también... ¿Volante ofensivo o volante? Yo en mi época de comentarista decía, ahí está el volante, el cuevero, pero era un término que vino de lejos, ¿no? Es el volante de contención. Contención, como le estuve comentando ahora, se maneja mucho el volante mixto, el Mixto. cual tienes que estar tanto en el ataque, en la defensa, si es que ese término se maneja hoy nomás, volante mixto, se podría decir. Volante mixto. Mixto, sí. Pero de chico sí era netamente volante ofensivo, ¿no? Más 10. Perfecto. A ver, háblanos del Independiente de tu debut. Ahí así fue que logré consolidarme ese año, el 2021, terminé jugando todos los partidos desde que debuté. Y Titular indiscutible. Sí, bueno, la verdad es que tuve muy buen respaldo de mis compañeros, del técnico, y me sirvió mucho, ¿no? En la confianza, venía haciendo buenos partidos, también pude anotar A ver, gol. en ese tiempo, ¿cuántos años tenías? Ahí tenía 18 años. 18. 18 años. Como llaman los chilenos, les dicen a los chicos cabrito. Cabrita. Cabrito. Y claro, en México, chaval, etcétera, Claro. etcétera. Oiga, chango, ¿no? Changuito, 18 años, sí. changuito en la primera A del fútbol boliviano. Sí, en la... Perdón, división titular en profesional. Independiente. Sí, sí. Como le digo, y para mí ha sido muy motivador el tema de que en ningún momento me cambiaron de posición, digamos, porque mucho Ya. se ve hoy en la división profesional que a veces al juvenil lo convierten a lateral. Exacto. Lo primero que hacen es, ¿no? Dice juvenil que juegue de marcador, Sí. ¿no? Y No, buscan pudieron- jugadores de mayor peso para el mediocampo, para Sí. la delantera. Pudieron respetar eso y eso me motivó mucho a mí, ¿no? A ver, ¿cuál fue la conformación ideal de ese Independiente, donde tú eras indiscutible titular? Bueno, yo creo que lo tengo siempre muy marcado, ¿no? Muy recordado. Al arco era Elder Araúz, que hoy también está en este Independiente 2025. Araúz, Elder Araúz. el arquero titular. Titular igual. Ahora volvió. Volvió. Él también. está ahora en los tres palos. Tres palos. Ya, en la Por defensa. la banda derecha era Denilson Balda, otro chuquisaqueño que ahora está jugando en la U de Vinto. Denilson Balda, ¿no? Denilson Buen Balda, marcador. Buen marcador Ya. lateral. Luego, en el La otro saga- lado, por la banda izquierda era Henry Alaca. Alaca. El interminable Alaca. Creo que ya. sigue ¿Dónde está él jugando. ahora? Ahora está jugando en ABB, en el equipo de Heraldo. Ya. Y en el centro, La saga central era David Díaz con Martín Chiatti, que ahora está jugando en el Tigre. Martín Chiape, Chiatti. allá. Martín Chiatti. De volante Y fijo de el otro, David Díaz. David Díaz. David Ya. Díaz. Y en el medio campo, De volante contención fijo jugaba Mijail Avilés, que era nuestro capitán. Mijail Avilés, lo Mijail recordamos a Avilés. Mijail. Sí. Era venezolano, creo. Venezolano-boliviano. Venezolano-boliviano. Exacto, venezolano-boliviano. ¿Dónde está él ahora? Ahora está jugando en Real Tomayapo. Ah, en Tomayapo. Real Tomayapo está. Mijail Avilés. Avilés, claro, lo recordamos. Sí, Gran muy figura, ¿no? recordado, sí, capitán. Luego, Y ahí era donde jugábamos doble volante mixto, ¿no? Los que éramos, como le digo, el doble área, tanto para defender y atacar. Por un lado jugaba Alejandro Bejarano. el intervino- incansable que también juega en la Alejandro U, Bejarano. Ahora está en ABB también. En La Paz. ABD, ya. Y por el otro lado jugaba yo. O Ya. a veces cambiábamos porque al ser ambos zurdos no teníamos... Mijail Avilés, volante de volante fijo. contención, y dos mixtos, Jessy Martínez y Alejandro. Bejarano. Ah, qué buen trío, ¿no? Sí, Y la- ofensivamente, Nuestro enganche ahí suelto, el famoso antiguo volante ofensivo, se podría decir. el 10 clásico. El 10 clásico era Gustavo Cristaldo, el paraguayo, Uh, que ahora también volvió, ¿no? Aquí en Independiente. qué jugadorazo, Sí, sí. ¿no? Ese Cristaldo fue declarado el mejor jugador Jugador del del año. fútbol boliviano Exacto. En esa temporada. en esa temporada. En esa temporada, sí. Cristaldo, número 10. 10 clásicos, sí. Ya, él era el 10, el enganche. Sí. Luego, Y teníamos doble 9, ¿no? Doble delantero, doble punta, se podría decir. Martín Pros y el colombiano Eric Correa. Martín Pros, Goleador salió. claro, el argentino. Argentino. Y el otro era Eric Correa, un colombiano. el grandote, el Grandote, negro, moreno. el colombiano. Sí. Y había un petizo, Él era el revulsivo de derecha. todos los años, Alejandro Medina. Alejandro Medina. Sí. ¿Qué es de Alejandro Medina? El primer semestre estaba jugando en GB San José, en Oruro. Me parece que ahora, la verdad, está creo que sin equipo. La verdad, no, Ya. no Pero sé. era puntero, ¿no? Puntero izquierdo. Pero Esos jugaba en antiguos la punteros. izquierda, en la derecha. Yo recuerdo, no sé si fue en el último partido,
Él fue el que dio el centro para que pueda rematar y quedar el rebote. Y ganar el 3-2. Ganaron 3-2 en la final, ¿no? 3-2. A ver si luego recordamos. Estoy recordando que Medina, el petizo, ¿no? El bajito, pero tenía una gambeta, tenía fuerza, Velocidad, choque, velocidad, sí, y levantaba el centro. Sí, exacto. Qué equipazo el que tenía el Independiente, ¿no? Sí, la verdad, yo creo que fue gran mérito en ese año del profe, ¿no? Poder conformar un gran equipo. Y también teníamos cambios muy marcados, ¿no? Revulsivos muy buenos, como Medina, Joel Bejarano, Luis Medina Ali. no era titular, pero cuando Era entraba... Era como se dice, el jugador número 12 seguro. Volvía locos a los Sí. defensores, ¿no? Sí, sí. Otro suplente que tenía aparte de Medina... Joel Bejarano. Joel, claro, Bejarano. Luis Ali, que también era un cambio, como se puede decir, seguro. Juan Godoy, me estoy hablando de Juan Godoy. Mire, estamos hablando de titulares Prost Y Correa. Cosea, el colombiano, el Exacto. grandote. Y de suplentes Medina, bárbaro. Y estaba ahí Godoy, el paraguayo, exacto. el que era goleador. Exacto, que en algunos partidos le llegó a ganar la titularidad a Eric Correa, sin embargo, al final era un cambio fijo, digamos, se podría decir, ¿no? En ese año, ¿no? Después, obviamente, ya Godoy es un... A ti nadie te cambiaba. Desde que debuté, la verdad es que de corrido jugué los 25 partidos, ¿no? De titular para poder ese año estar en el campeonato. Perfecto. A ver, ¿qué recuerdas de ese año? Algo bueno, lindo. Bueno, es una obviedad del campeonato, sin embargo, mucho el grupo, ¿no? La calidad de personas, la calidad humana, cada uno, la verdad es que se podría decir que al iniciar el torneo se hablaba mucho de los famosos descartes en el fútbol, ¿no? Que todos eran los descartados, que estaban viniendo Independiente, pero me gustó mucho esas ganas de superación a pesar de la edad de varios, que era ya bastante alta, y eso como joven a uno te motivaba y siempre te tratabas de estar a la altura. Un chico de 18 codándose con un treintañero. Sí, había muchos 38, 37. 38, 37. Podíamos ser sus hijos. Claro, pero linda experiencia. Lindo, la verdad es que muy bonito para iniciar. A ver, háblanos de la final, del partido final. Sí. Porque yo también tengo una historia que contar, ¿no? A ver. Bueno, viajamos como siempre a cada partido un día antes. Llegamos allá al hotel. Era a Warnes, ¿no? Warnes, pero concentrábamos en Santa Cruz. Claro, pero el partido fue en Warnes. No, Warnes, en Montero. Perdón, en Montero. Guavirá. Con Guavirá, sí. Y estoy confundiendo con el partido que Universitario definió un 25 de mayo con Sport Boys allá en era Warnes. Un domingo, en Warnes, era un 25 de mayo. Sí. Y como era feriado, al día siguiente, el recibimiento, eso es una bonita historia que contar, que la voy a contar también lo de Independiente. A ver, cuéntanos de ese partido. Y bueno, el día previo se podría decir, personalmente, ¿no? Con muchas ansias, concentraba con Denilson Balda y nos poníamos a hablar, ¿no? De pucha, ver cómo es posible que a un principio iniciando, en realidad el objetivo principal era salvar la categoría, era quizá con suerte arañar una Copa Sudamericana y que estemos a 90 minutos de poder conseguir algo histórico, ¿no? Claro, pero en ese partido el campeonato no estaba definido. No. Perdía el Independiente, creo que Always Ready, que había recibido el favor, y no tengo por qué mentir a la gente, porque al Always Ready lo hicieron finalista, o para llegar a las instancias finales los árbitros, el favor, el penal, la expulsión, 10 minutitos más, etcétera, etcétera. Si perdía el Independiente, ¿quiénes tenían posibilidades de sacar el campeonato? Bueno, en realidad nosotros no dependíamos únicamente, no teníamos que esperar que primero Die Strongest pierda o empate y que Always Ready lo propio. Los tres teníamos la posibilidad, Die Strongest, Always Ready e Independiente. Tres equipos. Sí. Bárbaro. Y los tres jugábamos en condición de visitante, ¿no? Claro. Ahí el Tigre jugaba en Santa Cruz también contra Real Santa Cruz y ¿Perdió? Always Ready con ¿Perdió el Tigre? Perdió con Real Santa Cruz y Always Ready empató, me parece. Empató, creo que sí, ¿no? Sí. Y ustedes en el último minuto ganaron. Último minuto, exacto. ¿Cómo fue esto? A ver, cuenta. Y ahí al día del partido, bueno, empezamos el partido muy bien, ¿no? Al minuto nos pusimos 1-0, pero ahí igual sobre la marcha nos empataron. Estábamos perdiendo 2-1, 2-2 al minuto 80 y en la última jugada fue que se dio ¿En el último minuto? En el último minuto. ¿Fue en tiempo suplementario o en el minuto 90? No, adicionó 5 en el 95. En el minuto 95, cuenta la jugada.
Bueno, creo que Elder es el que despeja directamente, el paraguayo Darío López la peina, Godoy abre hacia Medina justamente, saca el centro, Pro remata y le queda el rebote nuevamente a Godoy, ¿no? Para empujarla. No sé, consulto con mi maestro del sonido, ¿será posible? ¿Qué mes será? Diciembre. 12 de diciembre del año 2021, cuando, no sé si hay imágenes de la federación, cuando el Independiente le ganó de visitante al Guavirá de Montero 3-2. Era minuto 95, era el gol, ¿no? Sí. Yo contaré mi parte. Sí. Estábamos transmitiendo aquí en la radio, ¿no? Miguel Coro Martínez transmitía, Gonzalo Porcel transmitían por la televisión. No voy a decir que nuestros compañeros estaban allá, transmitían por la televisión acá. Y faltando 5 minutos, estaban 2-2, le llamo a mi compañero Esbonco Cano. Le digo, Esbonco, hay que ir a la plaza, ¿no? Hay que ir a la plaza porque el Independiente va a ser campeón, ¿no? Vamos a la plaza, 4:30, 5 de la tarde, algo por ahí, y seguía con, ¿cómo se llama? Las trancas que colocan en la esquina de la plaza para que no entre gente. Ya, de la peatonalización. Domingo de peatonalización. Y a las 5:30, Independiente se declara campeón. Era un griterío nosotros, Miguel Coro relataba, campeón Independiente del fútbol boliviano, por primera vez el Independiente campeón. Hoy fútbol chuquisaqueño está en el más alto nivel, alegría total. ¿Tenemos esas imágenes con Zelaton? Sí, a ver, vamos al último minuto, al gol, si le parece. ¿Está listo el gol? Medina, si la cambia, está pro. Que lo condena, fue ciego con el corazón, la pelota le llegó a Pros, el rebote y Godoy, sí, ¿quién otro sino él? Godoy, el goleador de la parte final, el goleador que va a escribir la última página de la campaña más relevante en la historia de Independiente de Sucre. Sí, Independiente quiere escribir la página dorada de su historia. Gana por 3-2 y está a un pasito del campeonato. Tiempo completo, tiempo cumplido y la cosa se da vuelta en la caldera del diablo. Nunca dejó de soñar, nunca dejó de pelear. Primero Prost, ahora Godoy. Se lo quieren comer al juez y empieza Tucho Antelo con ese reclamo. Sin embargo, ya está dicho, está ganando Independiente. No lo puede hacer Die Strongest, tampoco Always Ready. No necesitamos definición hasta el momento, Adrián Wolf, porque el campeón está en Montero. El campeón. Bárbaro. Qué increíble, ¿no? ¿Qué sentías en esos momentos? No, una incredulidad terrible, ¿no? La verdad es que... Tu primer año en el fútbol profesional y campeón nacional. Campeón, exacto, sí. De ensueño, la verdad es que lo he vivido de esa manera, lo he vivido con mucha alegría, con mucha presencia en el momento, ¿no? Tratando de disfrutar cada detalle, cada momento, así es que tengo muy bonitos recuerdos. Qué bárbaro. Sí. Claro. Y yo estaba contando, ¿no? Le llamé al compañero 5 minutos antes en la Plaza 25 de Mayo, todavía estaban las trancas ahí, y en la plaza ya el grito de terminó el partido, Independiente campeón. Miguel Coro y Gonzalo Porcel no se entendían, estaban locos de emoción. Juan Carlos Tufiño, el compañero Javier Vascope, todos estaban transmitiendo acá, y nosotros desde la plaza no había gente. No había gente. No tenía mucha fe. Es que no había gente porque no había mucha confianza, ¿no? Claro. Pero convocamos a la gente, transmitíamos por el Facebook, transmitíamos por la radio, decían, por favor, amigos de Sucre, hay que celebrar el título después de cuántos años, campeón el Independiente por primera vez en su historial deportivo, y convocamos a la gente.
y cerca de las 7, 8 de la noche, la plaza era totalmente colmada de gente. Y, perdón la inmodestia, era el único medio que transmitía de una manera sostenida. Conversábamos con la gente con los autos que bocineaban, llegaban con las banderitas, la gente llegaba con los colores del Independiente, que son similares a la bandera chuquisaqueña, los colores rojo y blanco, y cerca de las 7 de la noche la plaza era completamente una marea con los colores de Independiente Petrolero. Recuerdo bien, y luego planificamos ya para el día siguiente la recepción a Independiente. Conversamos con los colectiveros, con los micreros, etcétera, etcétera, para que se vaya masivamente a recibir al Independiente. Era día lunes, claro, allá en el aeropuerto de Alcantarí, luego una caravana interesante que terminó con otra gran demostración de júbilo, de alegría en la Plaza 25 de Mayo. Pero lo que pasó el domingo después del partido fue indescriptible, fue algo emocionante. Sucre se congregó en la Plaza 25 de Mayo para poder festejar el título. Sí, bueno, me lo hicieron saber también mis familiares, ¿no? Que varios asistieron, ahí me acuerdo a la plaza, al día siguiente también lo que dice la recepción fue increíble. Tengo recuerdos, imborrables, ¿no? En mi mente, que ver tanta gente reunida por una pasión, por el fútbol, hinchas, gente querendona de su tierra, que también hinchas, no hinchas, muchos han ido a la recepción, como dice usted, por el sentimiento del departamento, ¿no? Así es que ha sido muy bonito. Para mí como chuquisaqueño, que en ese plantel éramos también bastante cortos, salir campeón con un equipo de tu tierra en tu primer año, la verdad, algo bárbaro, muy bonito. Y a los 18 años. 18 años, sí. Todavía es chango, ¿no? Sí, changuito, muy chango. Qué bien, qué bien, qué bien. Y bueno, estoy recordando otro título también, el de Universitario, el 25 de mayo, allá en Guarnes. Cuando Universitario lograba su segundo título a nivel nacional el 25 de mayo, y la recepción fue esa noche igual, perdón la inmodestia, pero la radio, con la gran convocatoria que tiene con la población, y agradecemos siempre a la población, llenamos la plaza 25 de mayo, y al día siguiente, desde que el avión se acercaba a Sucre, estaba mi compañero Juan Carlos Tufiño, del avión nos relataba, claro, ya cerca a Sucre, estamos cerca a Sucre, era el aeropuerto Juan Azurí de Padilla, no había todavía Alcantarí, y la recepción de la estación al aeropuerto, del aeropuerto al Estadio Patria, del Estadio Patria a la Plaza 25 de Mayo, fue una locura, y la radio transmitió desde las 6 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, viviendo plenamente el recibimiento del Universitario de aquella época. Bueno, qué tiempos, de verdad, para recordarlos. Sí. ¿Cuándo fue la convocatoria a la selección? ¿Cuándo se le convocó ¿cuándo te convocaron a la selección boliviana de fútbol? Ese año, el 2021, fue mi primera convocatoria a la selección mayor. ¿Cuándo? El 2021. 2021. No sé, no recuerdo la fecha exacta, pero me parece que era justamente agosto o septiembre. ¿Era para un evento Copa América? Doble fecha FIFA. Doble fecha FIFA. FIFA. ¿Te convocaron? Convocaron y... ¿Quién estaba de técnico? César Farías. César Farías. Ah, el venezolano. Él fue, y ya de ahí las siguientes fechas FIFA, las 3 siguientes fechas FIFA me convocaron corridos. ¿Y lograste jugar? Debuté, bueno, mi debut, no sé si decir oficial en la selección, fue un amistoso que hubo aquí con Trinidad y Tobago de Bolivia, justo aquí en Sucre. Cualquier partido de la selección sí, para las estadísticas es oficial. Ese partido fue mi debut ahí con la selección, y ya después en eliminatorias pude debutar en La Paz contra Brasil el 2022. ¿Debutaste como titular? No, de cambio. Como suplente. Como suplente. Ya, pero jugaste un partido de eliminatorias. Eliminatorias contra Brasil en La Paz. Contra Brasil en La Paz. Sí. Me acuerdo que justamente ahí era el cambio generacional que se estaba haciendo, no tuvimos un buen resultado, pero pucha, ha sido una sensación personalmente muy, muy bonita, ¿no? Jugaste en las fechas FIFA con Venezuela, acá en Sucre me dices un partido. No, ese fue con Trinidad y Tobago, un amistoso. Con Trinidad y Tobago, perdón, acá un amistoso.
Y ya en la eliminatoria propiamente jugaste con Brasil. Con Brasil, sí. Ah, qué lindo. Sí, en La Paz. Con Brasil. Con Brasil. Ah, perfecto. Fue el último partido, entiendo. El último partido de la eliminatoria antes, previo al Mundial de Qatar. Al Mundial de Qatar. Estamos hablando del 2021. 22 se fue ese partido. 2022. Chocho de la vida. Sí, pucha, la verdad es que muy contento y también era muy consciente de que era fruto del esfuerzo, ¿no? Del trabajo que vine haciendo todo el 2021 y el muy buen comienzo que había tenido el 2022 también. Siempre de volante mixto. Siempre volante mixto, sí. Ah, perfecto. ¿Recuerdas a quiénes estaban ahí en esa selección? Sí, fue, me parece, el último, bueno, el partido de Martins, justamente Villamil igual debutó en ese partido, Jason Chura. Chura. Después estaba Henry Vaca, Moisés Villarroel, que el otro día vino a jugar con Blooming aquí, Akin en la defensa, que ahora igual está jugando. Ese día tapó, me parece que fue, no recuerdo el arquero muy bien, creo que fue Vizcarra. Pero, Sí. buen grupo. Sí. Muchos de los que están ahora en este cambio importante que ha tenido Sí. la selección. Ah, qué interesante. A ver, después, ¿qué pasó? Bueno, ese 2022 terminó de gran manera, gracias a Dios. El 2023 ya fue el inicio, como se dice. No, a la selección, ¿ya no más? No, esa fue mi última convocatoria oficial a la selección, porque la siguiente convocatoria ya fue el 2023, me parece. Que Para estas eliminatorias. Para estas eliminatorias. Ya. Y ese año no estuve pasando un buen presente, ¿no? Para ser llamado nuevamente. Para el preolímpico que hubo un sub-23, estuve considerado, pude hablar. Sin embargo, tuve una lesión, ¿no? En mi rodilla que me operaron, así es que estuve fuera mucho tiempo y eso fue el que me condicionó. Pero no hay que perder. Sí. Tienes que llegar a la selección, tienes que prometerte llegar a la selección. Sí, la verdad es que uno como jugador profesional, al final, bueno, personalmente lo veo de esa manera, ¿no? Uno aspira y vive siempre con esa ilusión de llegar a lo máximo, que como jugador es llegar a tu selección, ¿no? Así es que yo Tienes día a que día trabajar. me entreno con ese objetivo para poder estar ahí, porque al final es lo más lindo, ¿no? Gracias a Dios ya lo he podido vivir y representar a tu país no tiene sensación comparable. Claro, es algo que seguramente es muy indescriptible para ustedes, ¿no? Sí, es que es el Es algo máximo que no logro tiene como valor, jugador. Máximo claro. logro como jugador. A ver, tienes que volver a la selección, pero trabajando, ¿no? Sí, así es. Dios ayuda al que se ayuda. Exacto. ¿No? Nada viene por milagros. No, Perfecto. más aún en el fútbol, puro trabajo. Claro, hay que volver para volver hay que trabajar. ¿Por qué dejaste Independiente? Bueno, fue ese 2023 que la verdad es A ver, sido... el 2021 campeón. ¿Qué pasó el 2022? ¿Jugaste en Independiente? 2022, sí, ese año, personalmente, hasta ahora que estoy teniendo este gran presente, ha sido el año que me he sentido mucho más suelto, más cómodo. He sido nominado al mejor sub-20 de ese año. En el 2022. En el 2022. Y al 2023 inicié también de gran manera, con mucha confianza, fui ganando partidos. El estuve jugando 2023. 23, Acá en y ahí Sucre, fue en el Independiente. en Independiente. Ya. Y ahí fue que tuve la lesión de mi rodilla, que le comentaba que me sacó 4 meses, creo, de las canchas. Y ya el justo ya era 2023. 23. ¿Jugando en partido o en entrenamiento? En entrenamiento era una molestia que venía trayendo y yo por seguir jugando fui empeorando, ¿no? Ya. Y Lesionado. ya una vez recuperé, ya era casi final del torneo y bueno, no pudimos hablar con la dirigencia, ¿no? Para poder renovar y me salió la oportunidad para irme a Cochabamba, Aurora, me llamaron, así Ya. es que... Dejaste Independiente porque no te llamaron. No, tuvimos conversaciones, pero sin embargo personalmente también quería salir, como se dice, ¿no? Probar nuevos aires, tratar de salir de aquí para ver cómo es afuera también, esa experiencia nueva y de esa manera es que pude agarrar. ¿Te esa oportunidad. pusiste de la lesión? Sí, la verdad es que gracias a Dios tuve la paciencia necesaria, ¿no? Para no acelerar procesos y pude recuperar de manera óptima y ahora, hoy por hoy, no tengo ninguna. Ya. ¿2023 o 24 en Aurora? 24. El 2024. Inicio todo ¿Cómo, el año del 2024. ¿Cómo te fue? 2000 fue un año, la verdad, Antes. El Independiente jugó la Copa Libertadores de América el 2022. 22. ¿Qué pasó? 22, bueno, no tuvimos la verdad una buena participación, hay que ser autocríticos, sinceros, fue yo creo que un nivel muy malo el que mostramos, sin embargo también personalmente pude debutar, ¿no? Pude jugar algunos partidos, pude sentir esa sensación que también Tú jugaste la Copa Libertadores. jugué 3 partidos jugué.
te hace ver la realidad, ¿no?, en la cual estamos en ese momento. Pero más aún se desarmó el Independiente. Sí, no tuvimos la continuidad, ¿no?, que venía del... El equipo del- campeón se desarticuló, no jugó la Copa Libertadores de América, el No. equipo campeón. No, quedamos jugadores contados, ¿no? Cristaldo se fue, Se fue, Prost se fue, Prost se fue, de atrás Balda se fue, Balda, Henry Alaca me parece que también se fue. Sí, pero era más de la mitad del equipo. se desarticuló el equipo, Sí, sí. lamentablemente. Sí, Y claro. vino otra gente que no enchufó. Es que yo pienso que, como usted bien decía, fue una coincidencia, una cohesión increíble que el 2021 fue que encontramos, y lo que pasó el 2022 es lo que, lamentablemente, pero es la realidad que pasa generalmente, pues, ¿no? Cuando vienen muchos jugadores nuevos es complicado engranar rápidamente, como fue el 2021, que yo pienso, cosas del destino, también eran profesionales y muy buenos jugadores, así es que no fue lo que pasó el 2022, ¿no? Claro. Porque también había buenos jugadores, pero no engranaba quizá el equipo. No se logró el equipo ideal del 21, campeón nacional. Sí, no, en ningún momento sentí yo que se pudo encontrar, ¿no? Ujú. A ver, ¿qué tal en Aurora? Me fue personalmente, la verdad, es una experiencia muy buena. El primer semestre me costó bastante jugar, de 14 partidos posibles únicamente ingresé en 3. El segundo semestre ya fue donde de los 30 partidos posibles jugué unos 20, que ya fui acomodándome más, fui tomando más confianza, porque a un principio yo también me sentía un poco como agarrado, un poco medio sumiso, al ser mis primeras armas afuera. Después ya fui agarrando mucha más confianza, también ya fui tomando ritmo después de mi lesión, que no tenía mucho ritmo, y ya me fui acomodando muy bien, me gustó mucho la ciudad, esa experiencia nueva también de vivir solo, así es que ya todo el segundo semestre me sentí mucho más cómodo y ya terminé un gran año también colectivamente porque clasificamos a una copa, ¿no? Copa Sudamericana con el club Aurora. Sudamericana. ¿Jugaste la misma? Este año no, fue justamente que ya me vine aquí a Independiente. Seguí allá en Aurora, ese partido estuve en la banca de suplentes, pero no entré a jugar. Ya. ¿Has llegado a tu Sí. nivel? No, ahora siento que puedo, siempre se puede mejorar en el fútbol, ¿no? Siempre Ya. tienes mucho por mejorar, así es que yo tengo muchas cosas por mejorar y lo bueno es que siento que puedo hacerlo, tengo la capacidad y trabajo para ello, ¿no? En el día. ¿Es muy complicado soñar? No, la verdad es que por más aún el presente del equipo, uno siente el ambiente, uno siente, como se dice, esa vibra, la verdad es que hay mucho positivismo. Me he dado el gusto de poder conversar. Ojalá que esté equivocado. Uno de los pocos, si no el único jugador de los últimos años, con una trascendencia bastante significativa, llegó a la selección, lamentablemente tuvo una lesión que lo apartó de la posibilidad de seguir en la selección boliviana de fútbol, está otra vez alzando vuelo, buscando llegar al mejor de sus niveles y el mejor deseo. Ojalá tuviéramos unos 5, 10 Yesip acá en la ciudad de Sucre, pero no hay escuelas de fútbol, hombre. No hay escuelas, no hay apoyo institucional de quienes deberían apoyar a nuestra gente con campos deportivos, etcétera, etcétera. Y estoy seguro que si se trabajaría de otra manera, con mayor compromiso, tendríamos muchos Yesif en el fútbol chuquisaqueño y en el fútbol boliviano. ¿Algo más que quisieras decir, querido Yesif? ¿Algo que no te haya preguntado y que quisieras vos compartir con la audiencia de Global? No, bueno, yo creo que ha sido una charla muy bonita en la cual hemos podido tocar varios temas personales, futbolísticos, así es que nada, solamente agradecerle nuevamente por la invitación y muy contento, ¿no? por poder haber estado aquí. Perfecto. Yesif, un saludo para la familia. Muchas gracias, les voy a hacer llegar y yo también aprovecho para mandarle un saludo a toda mi familia que me está viendo y a todos mis amigos y conocidos. Perfecto. Amigos y amigas de la radio, si Dios lo permite, mañana tendremos el gusto de poder compartir otro Por Siempre Sucre. Un abrazo, muy buenas tardes.